Así que les traigo un mensaje, hermanos. Yo quiero que sea de bendición para tu vida. Espero que tú veas que cada domingo que traigo una enseñanza es para que salgamos de este lugar edificados con nuevas armas, nuevas herramientas según la palabra de Dios, que podamos poder funcionar como cristianos, tener un estilo de vida cristiano. Amén. Esto es importante. Vamos a la palabra de Dios, al Salmo 127 y 128. Salmo 127 y vamos a leer el Salmo 128 también. ¿Los tenemos? Si no lo tienen, pueden agarrar una Biblia. Salmo 127, dice la palabra de Dios: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque de más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Padre Celestial, te lo pido que hables a nuestros corazones, Dios, que podamos salir, Señor, teniendo un mejor conocimiento, Dios, de lo que tú quieres transmitirnos en esta mañana, a las personas que tú quieres que estén en este mensaje, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú tocarás aquellos corazones que lo escucharán en un futuro, Señor, a través del internet. Tócanos a todos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vea que este mensaje, cuando lo estaba preparando, después de escuchar tantas prédicas y sermones de diferentes predicadores, pues me lo estaba predicando a mí mismo al principio. Cuando lo estaba leyendo, estaba diciendo: tengo que aplicar esto a mi vida. Es algo importante para mí. Óigame, le hago una pregunta, pero contéstesela sinceramente, con toda sinceridad, por favor. ¿Cuántos podrían decir que fueron amados por sus papás? Papás. Tal vez contéstela a usted solito, de una manera sincera. ¿Fue usted amado por su papá? Si alguien le hace esa pregunta, usted podría decir: yo sí fui amado por mi papá. Hicieron esta pregunta a como 1000 personas más o menos, y le preguntaron: ¿fue usted amado por su papá? ¿Considera que su papá lo amó? La mitad respondió que no. Una mitad dijo: pues sí, yo me sentí amado. Pero una mitad respondió que no se sintió amado por su papá. Dijeron: bueno, la verdad es que yo parecía como un estorbo para mi papá. Mi papá nunca me comprendió a mí. Mi papá realmente nunca tenía el tiempo para mí. Mi papá, bueno, sí me dio cosas, me dio todas las necesidades materiales, pero yo no sentí ser amada por mi papá. La mitad. Tal vez muchos nos podemos identificar con estas respuestas que dieron ellos, que no se sintieron amados por sus papás. Ahora, muy bien, decía, nosotros, los errores que cometieron nuestros padres no los tenemos que repetir nosotros. No justifica el hecho de que diga que no te sentiste o no fuiste amada por tu papá, es decir, yo no puedo amar a mis hijos. Como varón, un papá, me hubiera gustado que todos los papás de la iglesia estén hoy, pero yo sé que un día lo van a poder escuchar. Poder amar a tus hijos. No podemos decir: porque a mí mi papá fueron muy duros y tuve una infancia muy dura y fue todo muy duro para mí y yo no puedo amar a mis hijos. Dios en esta mañana te dice: realmente, si tú quieres amar, tú quieres aprender a amar a tus hijos, necesitas estar dispuesto a aprender a amar a tus hijos.
Qué importante, hermano. Yo no sé, pero yo quiero que mi hijo, cuando algún día yo no esté, o que le pregunte a alguien, ¿te sentiste amado por tu papá?, que pueda decir, sí, yo me sentí amado por mi papá. Vea qué importante. Aquí nos dice realmente en estos Salmos 127 y 128 cuáles son, como por ejemplo, los principios o la manera que un hogar puede estar bien, que un hogar puede estar feliz, que un papá puede funcionar como el rol que Dios le puso. En el Salmo 127 y Salmo 128. Aquí está el ejemplo de una familia que tiene a Dios como el centro. Hay cuatro aspectos que les quiero hacer sobresalir en este Salmo 127. Lo que nos dice, fíjese. Primero dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no está edificando tu hogar, en vano estamos edificando. Qué terrible esto pensar. Imagínense decir realmente, ¿cuántos no le han pasado esta idea? Papás, háblale a los varones. Decir, voy a trabajar doble turno, voy a trabajar más, porque esto hará mejor lo que está en mi hogar. Querer edificar con nuestra propia fuerza, ¿no nos ha sucedido muchas veces? Sobre todo cuando estamos en dificultades financieras, queremos darle más con nuestras fuerzas. Y Dios te dice, si tú estás edificando tu casa, dice, en vano la edificas. No puede ser, por ejemplo, ¿qué es tu fortaleza? Dice la palabra que Jehová es nuestra fortaleza. No puede ser tu fortaleza una cuenta muy bonita en el banco que tengas. ¿Es esa tu confianza? ¿Qué más puede ser pues nuestra confianza en un hogar? Mis fuerzas porque estamos jóvenes. ¿Qué es? ¿A dónde está tu confianza, varón? La palabra de Dios nos dice, no puedes poner tu confianza en otra cosa que en Dios. Y si Él no está edificando tu hogar, en vano lo estás edificando. La primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó se llamaba Jericó. Esa es la primera. Dice que Jericó tenía unas murallas, pero fortalezas, era fuerte. Era una ciudad que no la podían tomar. ¿Sabe usted cómo fueron derribados esos muros? El sonido de trompeta, con unos gritos, como Dios le dijo. Tu hogar puede parecer muy fuerte, con murallas que tú has construido tú mismo, pero el primer grito lo puede hacer destruir, si no es Dios quien lo está edificando. Y no es cosa que uno dice, no, esto no es cierto. Es cierto. Muchos matrimonios hemos visto que se han separado y no están juntos, porque el hombre estaba edificando a través de dinero. 1, 2, 3, 4, 5 casas, 6 casas. Al final no estabas edificando tu hogar con Dios. Qué importante es que nosotros podamos aprender a edificar nuestro hogar, pero a través de la palabra de Dios. Si tú estás dejando a Dios por trabajo, en vano estás edificando. Dice que podés levantarte en la madrugada antes de que salga el sol y acostarte mucho más tarde, y que vas a comer igual pan de dolores. Eso es lo que dice el Salmo. Porque demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores. Me compartía esa persona, este hermano, decía, pues yo trabajé muy duro. Desde la mañanita trabajaba y en la tarde trabajaba y hasta las 11, 12 de la noche trabajaba. Perdí mi hogar. Lo perdió, no lo estaba edificando Dios, lo estaba edificando Él con sus fuerzas. Cosas que Dios nos quiere hablar en esta mañana. El primer principio para edificar una casa es tener a Dios como nuestra confianza y fortaleza. Es tener nuestra confianza en Dios. No es que trabajemos más duro como burros. Por favor, es algo importante entender que Dios tiene que ser el que está edificando nuestra casa. Varones de Dios. Hombres. Sé que esta iglesia está llena de varones tal vez. Tal vez ahorita no los veo, pero sé que hay varones. Hombres de Dios. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. Muchas veces tenemos este gran error en este país, que los dos trabajamos, el papá y la mamá. ¿Y quién cuida a los hijos? Alguien más. Los que cuidan, tienen guardería, saben que los niños están ahí, permanecen todo el día hasta el final y solo llegan a comer y a bañarse, a dormir a las casas.
Qué tristeza es que un niño, cuando un bebé es un bebé, lo que está absorbiendo es todo, sea otra persona quien esté dando los valores y principios o la manera de actuar. El bebé imita todo, hasta tu forma de ver, ser, actuar. Tienen adentro la genética, pero te ve a ti como papá y te imita todo, y más van creciendo y son igual. Ellos son el reflejo tuyo, varón, tus hijos. Eso es cierto, usted los mira, hasta los mismos gestos hacen las mismas cosas. Entonces es importante no poder descuidar. Yo no digo que vamos a dejar ahora de trabajar, pero que Dios sea primero, antes de nuestros trabajos, varones, como papás. Y Dios nos está dando la manera de hacerlo. De aquí dice, fíjese qué importante, dice, en el versículo 3, nos dice, en el Salmo 27, vemos que un primer principio, un aspecto, dice, Dios tiene que estar edificando tu casa. Tu fortaleza, tu confianza tiene que ser Jehová. Torre fuerte es Jehová. Él es la luz. Él es el que nos edifica y fortaleza. Él es el que protege tu hogar. Después viene y dice, una vez que tu hogar tú lo has puesto en el centro de Dios, dice que Él te da hijos. Y en el versículo 3 dice, y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son... ¿Sabe? Cuando dice herencia, lo que está diciendo es que son propiedad de Dios tus hijos. ¿Cuánto lo realizamos eso? ¿Y cuántos tiempos estarán con nosotros nuestros hijos? 20 años tal vez. A los 22, 23, 24. No está en tiempo, todo el tiempo. Después se casan y se van. Y nos damos cuenta, se dan cuenta los papás que al final quedan ellos, los dos padres. Los hijos son prestados. Ahora, qué importante es, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente, si son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado. Fíjense, dice que los hijos son como saetas, flechas, unas flechas. Y que bienaventurado aquel que llenó su aljaba, su matatita, su bolsa, para poner las flechas, y las llenó de flechas. Los hijos, dice que Dios te da una semillita y te da como una plantita y tú la riegas, la vas haciendo crecer y vas haciéndola crecer para que sea una flecha que dé en el blanco. Nuestro deber es que nuestros hijos puedan sacar un pedazo de madera y usted le está sacando puntita, le está haciendo punta como una flecha. ¿Y cuál es el blanco, hermanos? ¿Cuál es el blanco que tú estás haciendo con tu hijo? Hija, la voluntad de Dios. El éxito no es tener 10 casas, no es tener mucho dinero. El éxito no es tal vez tener muchos diplomas. El éxito, si eso es lo que Dios quiere, eso será. Pero el éxito de un hombre de Dios es estar en el centro de la voluntad de Dios. Sea cual sea la voluntad de Dios. ¿Cómo tú puedes saber soy un hombre de éxito? Porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Joven, jovencita, varón, tú estás en el éxito cuando estás en el centro de la voluntad de Dios. Yo siempre encuentro honoroso y respetuoso un diploma técnico, profesional, universitario, de todas partes, y eso es lo que Dios lo estuvo formando para que llegue a den el blanco de lo que está dando. Muchas veces cometemos esos errores de decirle a nuestros hijos, no, es que solo va a ser doctor o abogado y esto y lo demás. No, está enviándole algo. Nosotros anhelamos que ellos estudien, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un hijo tal vez que no tiene las mismas capacidades que otro niño, otro hijo, otro hermanito? Tiene que ir sacando la punta, irle punteando donde él va. Muchos doctores, abogados, podemos decirlo en otros países, Cuba, aquí mismo, mucho profesional también, ¿de qué está viviendo? Del comercio. O sea, le estoy diciendo yo que no están ejerciendo su profesión. Es un error muchas veces que nosotros creemos, y yo les motivo a todos que lleguen al diploma más alto que pueden, pero nosotros tenemos que formar la flechita de nuestros hijos al centro de Dios, a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos reclamará algún día. ¿Qué hiciste con los hijos? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Salmo 128 nos dice que el temor de Jehová, dice que bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Mira, hermanos, ¿cuál es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos? Leer la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios es la mejor herencia. Yo me he propuesto desde hace ratos con mi hijo una Biblia que es con dibujitos para niños. Todos los días me siento y en la noche antes de dormir la leemos.
todos los días. Ahora, cuando yo no lo hago, ellos toman la costumbre y me dicen, la Biblia, papá. Esa es la herencia. Grandes presidentes que han habido de Estados Unidos, Abraham Lincoln, uno de los ellos fueron hombres que los papás le enseñaron a amar a Dios. El amar a Dios. Qué importante es que nosotros le demos a nuestros hijos, que sean como flechitas. Y quiero llegar a este punto de la palabra del mensaje en Mateo 18:5, que ese es el centro del mensaje para nosotros, papás. Y acuérdate que yo me estaba predicando a mí mismo cuando empecé a esta parte de aquí para adelante. Porque uno es padre, y una de lo más difícil, creo yo, de las tareas que uno tiene es ser papá. Yo no sé si tú lo ves así, pero es algo difícil, o sea, en el sentido que fácilmente nos equivocamos como papás. No sabemos muchas veces cómo hacerlo. Herencia es de Jehová. Mire, 2 eventos cambiaron mi vida grandemente, podría decirles yo a ustedes, solo para que veamos la importancia de ser padre. Usted estará de acuerdo conmigo. Uno fue cuando yo iba por un camino y Dios me llamó, me tocó, me convertí, me arrepentí de mis malos caminos y me volví a Dios. El encuentro de Dios en mi vida fue una gran cosa en mi vida. Fue algo que cambió mi vida totalmente. Y el segundo evento que ha sido lo que ha cambiado mi vida ha sido los hijos. Comía de una manera antes tranquilo, solo, y ahora ya no puede comer ni una mano, ni va al baño tranquilo, solo, no puede ir ni al baño tranquilo, ni solo. ¿Ven cómo le cambian esos 2 eventos la importancia? Y dice esto es una herencia, es un regalo de Dios. Tú pones a Dios en el centro de tu hogar y Dios te da algo, una semillita, una herencia. Te da esta bendición a ti. Es bendición de Jehová, los hijos. Es una gran bendición. Ahora en Mateo 18:5 nos dice una palabra bastante fuerte, que yo la he estado viendo, meditándole a Dios, y me ha tocado mucho mi corazón. Mateo 18:5 dice, óigame, qué importante es esto. Yo espero que nos toque lo más profundo de nuestro corazón. Veamos desde el principio, Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Atención, hermano. De cierto os digo que si no os volvéis, os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y este es el versículo 5 clave. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Óigame, qué cosa más tremenda. Cuando empecé a ver esto, dije yo no. Y más adelantito sigamos leyéndole. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra, de un molino de asno, y que se hundiese en el profundo del mar. Cualquiera que recibe a un niño en mi nombre como este, a mí me recibe Dios. La manera que tú tratas a tus hijos demuestra la actitud que tú tienes con respecto a Dios. Qué importante. Yo le quiero dar 4 elementos, 4 áreas en las cuales podemos hacer tropezar a nuestros hijos. Qué importante es para Dios que nosotros como papás no hagamos tropezar a nuestros hijos. ¿Cómo lo tengo este ejemplo? Y perdón porque no tengo muchos ejemplos. Un joven me dijo, me quiero bautizar, quiero discipular, hay que discipularse, me quiero bautizar. Su papá se retira de la iglesia y el joven se retira también de la iglesia. Dice que lo hizo tropezar. Siempre me quedé con eso, con este ejemplo cuando me dijo, quiero bautizarme. Dice que aquel que haga tropezar a uno de sus hijos o a un niño, mejor que se ponga una piedra y se tire. Dice que tremendo es la persona. Nosotros como papás, cuando hacemos tropezar a uno de nuestros hijos, vamos a ser juzgados aún de una manera peor que un criminal, dice Dios. Porque los hijos, los niños son herencia de Jehová para nosotros. Es una herencia. Él nos da a los niños para que nosotros
los administremos en el sentido como administradores de algo que le pertenece a Dios, los preparemos para que ellos puedan llegar a la voluntad, en el blanco de Dios, hacer la voluntad de Dios. Así como el dinero que tú tienes no te pertenece, sino que es de Dios y tú solo eres un administrador. Por eso tenemos que aprender a ser buenos administradores con el dinero, buenos administradores con nuestros hijos. Y en Mateo nos dice, Mateo 18:5, no hagas tropezar a uno de tus hijos. No lo hagas tropezar. Y usted me va a decir, ¿y cómo voy a hacer tropezar a uno de mis hijos? Alguien me decía, pues yo a mis hijos no los toco ni les pego. Y es cierto, no le hacen caso y no se mueven. Está bien, ¿no? Pero, ¿sabes cómo otra manera de hacerlo tropezar a un niño? Cuando tú maltratas a la mamá del niño. ¿Cómo puedes hacer tropezar a un niño? Cuando el niño te ve que tú estás metido en pornografía, papá. ¿Cómo puedes hacer tropezar a un niño? Cuando el niño ve que tú estás en adulterio. Cuando el niño sabe que tú estás en pecado, el niño está haciéndose tropezar. Cuando el niño ve, sabe, tu hijo sabe que tú estás en unión libre, no estás casado en fornicación, estás haciéndolo tropezar al niño. Porque el niño, ¿qué dice? Pues es relativo, puede ser bueno, no casarse, estar en el pecado, hacer esto, o mentir. Un papá que mienta mucho, el niño lo está haciendo tropezar. Tus actitudes, varón, pueden hacer tropezar a un niño. No sé si lo estamos viendo. Y Dios dice, hijo, dice, no, la manera que tú recibes a este niño me estás recibiendo a mí. Como yo recibo a Mateo, estoy recibiendo a Dios, a mi hijo. Tremendo, no sé si lo ve usted, por favor, que Dios nos ilumine nuestro corazón, nuestra mente. La manera que yo agarro a Mateo y él viene a mí, mi hijo, estoy recibiendo a Dios. Ahora bien, 4 áreas en las cuales podemos hacer tropezar a nuestros hijos. Una es la actitud que tenemos con ellos. O sea, la actitud que tenemos hacia los niños revela nuestra actitud hacia Dios. Pero una de las áreas es cuando en primer lugar, cuando se puede tropezar a un niño, cuando la manera que como tú lo escuchas. Cometemos ese error. Y acuérdese que yo me estoy predicando a mí mismo cuando estoy preparando esto. Pero soy papá y es una de las áreas más difíciles que yo encuentro, porque no sé cómo se hace. Tengo que guiarme la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi única guía para ver cómo ser buen papá. ¿Cómo tú vas a navegar en un barco de un punto a otro sin llevar tu mapa y por dónde es? ¿Cómo vas a ir de un lugar A al otro B sin saber por dónde vas? Así es el hombre que no se deja guiar por la palabra de Dios. No puede llegar al buen destino. No sabe para dónde va si no está bajo la palabra de Dios. Entonces, muchas veces nuestros hijos, como los escuchamos a ellos, esta es un área en la que lo podemos hacer tropezar. No, hijo, no me moleste, cállese, no, estoy ocupado. Siempre estoy ocupado. Dese cuenta, varón, ¿cuándo no va a estar ocupado? O que estoy preparando esto, que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, pero mi hijo siempre estoy ocupado. ¿Qué mensaje tiene el niño? Bueno, yo soy importante para mi papá. Acuérdate de la pregunta que te hice al comienzo. Le hicieron esta pregunta: ¿cuántos pueden decir que se sintieron amados por su papá? Con sinceridad. Y acuérdate que tú al final, tú quieres que tu hijo diga: mi papá me amó, mi papá me amó, no solo me malcrió, sino que me amó. Eso es lo que vamos a ver. Cuando lo escuchamos mal, no le ponemos atención, estamos una manera de estamos haciéndolos tropezar a nuestros hijos, porque son tan frágiles a esa edad. Después de todas esas pequeñitas cosas, a los adultos son los que les afectan cuando ya son adultos. Y escuchar a un hijo no solo es decirle: sí, bueno, sí que querés eso, está bien, bueno, vete. No, es intentar comprender lo que los que estaban diciendo. Por veces mi hijo me habla que le preocupa algo, como cuando lo voy a llevar al cine. Y esa es su preocupación, cuando lo voy a llevar al cine. Pero si yo no le paro caso y no estoy ocupado, eso le está afectando. Entonces, la manera que nosotros escuchamos a nuestros hijos es esta, la manera que nosotros estamos como recibiendo a Dios. Él lo dice en Mateo 18, dice: así cuando estás recibiendo a tu hijo, a tu niño, a un bebé, me estás recibiendo a mí, dice Dios. No veas a los niños de una misma manera de hoy en adelante. Ve a tus hijos. Tienes que verlos de una manera como Dios quiere que los veamos. Otra manera en la cual podemos realmente hacer tropezar a nuestros hijos es como hablamos con ellos.
¿Cómo hablamos con nuestros hijos, hermanos? ¿Hablas tú con tus hijos o no? ¿O qué manera nos vamos a hablarle? Vea cómo tan fácil como varones, hombres, por veces nos queremos quitar y pegarle a los niños. Yo no sé usted, pero a mí me pasa que por veces cuando uno ya no, y eso está mal, querer gritarle, maltratar, pegarle a un niño de una manera incorrecta. Dios dice, una de las maneras que tú puedes hacer tropezar, porque dice, si tú lo haces tropezar al niño, pues dice, serás juzgado de una manera aún más tremendo, porque eso es un regalo de Dios. Ese es un regalo de Dios. Dios nos cuestionará qué hicimos con nuestros hijos. Ahora, ¿cómo le hablamos? Si le gritamos, los humillamos. Tenemos que aprender a disciplinarlos también, pero no maltratarlos. Una cosa es disciplinarlo. A mí ya me acuerdo, mucha gente, pues yo aprendo mucho en esta área. No es una área, como les digo, ser papá es una de las áreas más difíciles para mi vida, porque no sé realmente, no sé cómo, a menos que la palabra de Dios me lo diga. Pero uno va agarrando consejos de gente que le va dando. Me dice, nunca le pegues a tu hijo cuando estés enojado. Y otro consejo que alguien me dice, bueno, si tú no los consientes, ¿quién los consentirá? Me dice, ese me gustó, porque yo decía, por veces uno no los tiene tan duros. Pero son áreas que uno le tiene que ir dando. ¿Cómo hablas con tus hijos? No escucha, es fácil pues poner una muralla y que ellos no se te acerquen, ni hables con ellos. Pero eso no está bien, dice Dios, no los hagas tropezar. Ellos son las flechas, las aljabas, dicen, están en las aljabas, dicen que son saetas, flechas. Tú lo haces tropezar cuando estás en pecado y tu hijo lo ve. ¿Qué nos queda hacer cuando nuestro hijo sabe que estamos en pecado? Que cuando anda con él me ve, porque los niños ven, ven todos los detalles, ven que yo estoy viendo a otras mujeres de una manera demasiado. Y está el niño viendo. Toca pedirle perdón al niño, humillarse y decirle, hijo, estoy fallando en esta área. O cuando él sabe de que, ni tus hijos saben de que tú has estado haciendo un pecado, sea cual sea el pecado, pídeles perdón a ellos y diles, hijos, he estado fallando en esta área, yo me arrepentí, voy a cambiar. Y tus hijos van a orar por ti. Tus hijos van a saber que eres un hombre de Dios y que quieres ponerte en el buen camino. Otra área en la cual podemos fallar y tropezar, hacer tropezar a nuestros hijos, es cómo los disciplinamos. Cómo disciplinamos a nuestros hijos revela nuestra falta de amor o falta de misericordia. Y cometemos dos grandes errores en esta área. Dígame cuáles son nuestros dos grandes errores. Uno, o que voy con extremo a darle una buena, que le pego y que le doy una buena golpiza, lo grito, le pego, lo maltrato, y que el niño botó un vasito de agua, estábamos comiendo y botó el vaso de leche, y que se levanta la mamá, y ¿qué hizo, hijo? Y ¿qué es lo que pasó? Y parece neurosis. ¿Qué sucedió? Solo botó un vaso de leche, Dios mío. Es un niño, lo botó, recojámoslo y se acabó. Y entonces el niño después ya no sabe ni qué hacer, se equivoca y tiene miedo. Lo que estoy diciendo, vamos a un extremo de maltratarlo por algo que hizo, se equivocó el niño y ¡puf! Y el otro extremo es, mi niño querido, no le pegue, que malcriado, me maltrata, pero es que mi amor, mi niño, y lo está con sentimiento al niño. Dos extremos que caemos. Yo no sé usted, pero tengo que siempre estar pensando en eso. ¿Cómo hago para mí educar a mis hijos? Porque por veces los sentimientos nos llevan y lo queremos, y ese es hacerlo tropezar al niño. Porque si usted no lo enseña, que quitarle la rebelión del niño desde chiquito, lo está haciendo tropezar. Las actitudes de nosotros varones hacen tropezar a los niños. Si yo no disciplino a mis hijos, no es que los esté amando, los estoy como, por ejemplo, no amando al dejarle pasar los pecados que ellos cometen. Porque es un pecado cuando insulta a un papá. Tú no eres responsable que tu hijo grande esté en pecado. Óigame. Y este punto es un poco delicado porque nunca llegué a un acuerdo con mis padres, mis familiares. Y nunca lo pude entender. Porque permiten a un hijo que esté en pecado en la casa. Y nunca llegué a nada. Eso, yo le digo mi punto. Tú no eres responsable de que tu hijo mayor decida estar en pecado. Pero tú sí eres responsable de participar en el pecado. Dice que nada tiene que ver la luz con la tiniebla, dice en el Salmo. Así que hay una parte de la palabra de Dios donde nos dice, no te mezcles con las cosas de la tiniebla.
Ahora, y lo digo con temor santo, en el sentido que yo no sé cómo mi mamá me dijo, espérese que su hijo crezca. Y solo esas palabras ya me hicieron que ya no hable más. Pero yo te digo de que tenemos que estorbar el pecado de nuestros hijos. Tenemos que estorbar el pecado de mi niño. Si usted ve que mi niño malcriado y me pega una cachetada a mí, me dice, yo le digo, ay, es que es mi niño, lo amo. Usted me dice, no, corríjalo. Ahora, si ya está de 18, 19 y esté haciendo algo malo, moléstelo, inquiétele ese pecado, estórbele ese pecado, no sea cómplice del pecado, estorbe ese pecado, hermano, así como un niño, porque cuando son chiquitos es que se disciplinan. Entonces, al no disciplinar a un hijo, ¿qué hacemos, tropezar? ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos, por favor? Y sé que hay mucha gente aquí con mucha más experiencia sobre hijos. Y yo admiro mucho cuando veo hijos, jovencitos, jóvenes, grandes, adultos y correctos en las casas de Dios. Admiro muchas cosas de muchos hermanos. Un hombre íntegro que sabe administrar su dinero, para mí es una admiración. Una mujer, un hombre que sabe criar a sus hijos, es una admiración para mí. Entonces dice que no podemos hacerlos tropezar al estar con mucho sentimiento y dejarlos, o al estar como ogros que, ¿sabes? Es que me dice, mire, mi hijo, yo solo lo miro así y se sienta. Yo sé, te tiene miedo. Sí, te ha visto cómo maltratas a tu esposa, te ha visto cómo gritas en la casa, te ha visto cómo avientas todo. El niño tiene miedo. Eso no es tampoco, ese es el otro extremo. Yo quiero que mi hijo al final pueda decir, mi papá me amó, mi papá me disciplinó, mi papá me corrigió lo que no es correcto. Ya a los 6 años ya van teniendo su propio carácter, ya van desarrollando su propio carácter, su manera de ser. Y cuando son chiquititos bebés, todo lo absorben, todo lo van agarrando, van imitando todos. Entonces una manera de hacerlos tropezar es esta: no disciplinando a nuestros hijos. Otra manera de hacerlos tropezar, la cuarta y la última que les comparto, es la manera como criamos a nuestros hijos. O sea, si no les damos tiempo a ellos, no les damos tiempo en realidad a ellos, demuestra nuestra relación con Dios hasta cierto punto. En Mateo 18:5 Dios dice que así como tú tratas a un niño, así lo estás tratando a él, o como recibes a un niño, estás recibiendo a Dios. Si yo no le doy tiempo a mis niños, ¿cómo le estoy dando tiempo a Dios? Si Dios es primero, después es tu familia, tus hijos, tu familia, después de amar a Dios. No el ministerio, no estamos hablando de otra cosa. Dios, tu familia, tus hijos. Entonces darle tiempos a ellos es un crimen, creo yo, dejar a un niño encerrado en un corral durante 5 horas. Y el niño se da vuelta y vuelta y vuelta, y después cuando se es adulto dicen, ay, que tiene problemas de relacionarse con la demás gente. Si se crió solito frente a la tele y frente a un corral, es un crimen prácticamente. ¿No están de acuerdo conmigo, hermano? Él da vuelta y grita, el niño ahí está dando vuelta. No, él necesita que alguien, que esté un papá, que esté una mamá cuando son chiquitos, que les hable, que les dé tiempo, que jueguen. Seguramente un niño que ha sido abandonado, eso, o sea, que no lo cuidan los papás, son afectados cuando sean grandes. Hermanos, te he dado estos 2 versículos, Salmo 127 y Salmo 128, en el cual Dios nos presenta los aspectos, las áreas importantes para tener un hogar conforme a la voluntad de Dios, en la cual podemos decir somos papás conforme a la voluntad de Dios. Que tu anhelo sea decir, mis hijos al final van a decir, yo los amé, y no que los malcrié, sino que los amé, los corregí, les di tiempo, los escuché, hablé con ellos, no fui tropiezo para ellos con mi actitud. Nuestras actitudes, hermanos, no hagas que tu hijo que esté, mire, muy chiquitito pueda ser, chiquitito, si está en el ministerio y se baja porque tú te bajaste. Hijo, arrepiéntete. Eso Dios le desagrada, que toques a un niño. Yo le digo al hermano, mire, su hijo quería estar acá, quería hacer algo acá y se bajó, ya no está. Tú no sabes cómo Dios te lo demandará un día. Tu hijo se quería bautizar, se quería disciplinar, pero tú, porque se te subió la leche a la nariz, te fuiste. Dios te lo demandará. Sí, Dios se lo demandará a esos papás que andan arrastrando a los hijos por todos lados. Y Dios le dirá, hijo, ¿qué hiciste con mi herencia? Eran mis hijos.
eran mis niños que yo te los di, que me los cuidaras y los hicieras conforme a la palabra de Dios para que sean blancos, para que ellos puedan ser un blanco, para que ellos puedan llegar al punto. Si Dios quiere que uno de tus hijos llegue a la presidencia, que llegue a un puesto, que llegue a un lugar, tú los tienes que preparar para que cuando esté allí él dé del blanco, lleve la palabra de Dios. Por eso, hermano, yo siempre he dicho, Dios me estaba mostrando eso, de que cuando el ladrón, el malo, el hombre malo es descubierto, un ladrón llega a tu casa y lo descubres, lo que hace es se va. Tienes que aprender a descubrir qué es lo que está molestando tu hogar. Problema financiero, que está molestando tú tienes un problema financiero, mucho gasto, todo lo que lo quiero ya y hoy y ya. Entonces tenemos que detectar qué es lo que nos está molestando. Muy bien, hermanos, quiero terminar orando, porque siento que Dios nos ha dado tal vez una palabra aquí en el Salmo 127 y 128, Mateo 18, donde nos llama a nosotros varones a poder ser como los papás que Él quiere que seamos con nuestros hijos. Nadie es papá perfecto, lejos de serlo soy yo, pero estoy aprendiendo cada vez. De un error hay que volver a mejorarlo. Y este hombre decir, me equivoqué con mi hijo, perdóname, yo estoy en pecado y no debería, lo voy a rectificar porque yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que tú seas agradable a los ojos de Dios. Así que te invito a que cierres tus ojos y que terminemos haciendo una pequeña oración. Dice la palabra de Dios que los hijos son regalo de Jehová, son una herencia de Él. Sepámoslos administrar a nuestros hijos, sepámoslos cuidar, cultivar, así como una plantita cuando tú la siembras le quitas la mala hierba, lo enderezas y está tapando, le hablas, le dices, le riegas, le echas agua. Y es Dios, es el mejor, el único alimento, la palabra de Dios que los hará crecer sanos. Es la única manera. Así que como papás yo te invito que podamos siempre estar conforme a la palabra de Dios, haciendo crecer a nuestros hijos y enseñándoles conforme la Biblia lo manda. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído, Señor Jesús. Permítenos ser papás, que podamos al final, que nuestros hijos puedan decir al final, mi papá me amó. Me amó porque me corrigió, porque me escuchó, porque me hablaba, porque me disciplinaba, porque me ponía a tiempo. Mi papá me amó. Gracias, Señor Jesús, te doy. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.